Buenas tardes, el día de hoy vamos a hablar sobre algunos tips, algunos recordatorios sobre abdomen agudo. ¿Okay? Vamos a empezar con estas preguntas que son un poquito complejas del Banco Nacional de Preguntas del Ingreso a la Residencia Médica. ¿Cómo? Banco de Preguntas del Ingreso a la Residencia Médica Nacional. Así es. Dice, señalen lo incorrecto con relación a la definición de abdomen agudo. Siempre hay que leer bien la pregunta, ¿no? Aquí dice incorrecto. Es un síndrome clínico caracterizado por dolor abdominal. Puede acompañarse con compromiso del estado general. Requiere resolución inmediata mediante tratamiento médico o quirúrgico. El tiempo de evolución depende de la patología que lo desencadena. Todas son correctas. Vamos a ver. Vamos a recordar que el abdomen agudo es un síndrome, entonces un síndrome doloroso, ¿ya? Doloroso abdominal, de aparición repentina, intensidad severa y que requiere una medida terapéutica inmediata. La fisiopatología de cualquier que sea el proceso que está produciendo el abdomen agudo no da más que una respuesta exagerada en el cuerpo que a poco se va intensificando y se desarrolla el síndrome de respuesta inflamatoria sistémica. Bueno, esto que se denomina SIRS puede llegar a causar la disfunción de múltiples órganos, bueno, eso es la sepsis, ¿no? Y la muerte del paciente. Por lo tanto, entre otras opciones, ¿es un síndrome clínico caracterizado por dolor? Sí. ¿Puede acompañarse con compromiso del estado general? Sí. ¿Requiere resolución inmediata? ¿Tratamiento médico quirúrgico? Sí. ¿El tiempo de evolución depende de la patología que lo desencadena? No, no depende el tiempo de evolución, no solamente de la patología, sino también depende del estado del paciente. Estamos hablando de que hay pacientes que son inmunodeprimidos, otros que están inmunocompetentes, y que en ellos la evolución va a variar, y no es necesariamente la patología. Usted va a tener gente que en 24 horas hacen peritonitis, ¿ya? Porque, no sé, el tejido se inflamó muy rápido, la localización, no sé yo, se hizo peritonitis y tenemos a otros pacientes que demoran 36, 48 horas en hacer peritonitis posterior a una inflamación del apéndice. Entonces, no solamente depende de la patología, no es regla esto que después de 6 horas se revienta, no. Depende de cada paciente. Cada paciente evoluciona de manera distinta. Entonces, el tiempo de evolución no depende específicamente de la patología. Esta es la respuesta, entonces, correcta porque es el inciso que no corresponde. Seguimos. ¿Qué porcentaje de pacientes que acuden al servicio de urgencias con abdomen agudo requieren intervención quirúrgica? 55, 33, 15 o 90% de pacientes que acuden a emergencias con abdomen agudo. Recordábamos que hay diferentes tipos de abdomen agudo, los que necesitan tratamiento médico y los que necesitan tratamiento quirúrgico. De todos los pacientes que acuden a la emergencia, refieren dolor abdominal como causa exclusiva de la visita de emergencia entre el 5 y el 10% de los pacientes. O sea que usted tiene, de los 100 pacientes que va a la emergencia, entre 5 y 10 que acude solamente porque tiene el dolor abdominal. Pero de todos los pacientes que acuden a la emergencia, que vienen con diferentes síntomas, hay pacientes que vienen con más de un síntoma. Entonces, el 25 de todos los pacientes que vienen a la emergencia, el 25%, refiere al dolor abdominal como parte de su clínica o de las molestias que aqueja. Entonces, usted va a tener que de 5 al 10 son las personas que exclusivamente vienen solo por el dolor abdominal, es una cifra muy alta, porque nosotros conocemos muchísimos síntomas en medicina. Entonces, hay muchísimos síntomas y que llegue al 10% un síntoma es alto, ¿ya? Y de todos los pacientes que vienen con diferentes síntomas, más de uno, el 25% menciona al dolor abdominal como parte de la sintomatología que presenta. De todos esos pacientes que vienen a la emergencia, del 25 al 30% son pacientes que te refieren dolor abdominal y que necesitan tratamiento quirúrgico. ¿Okay? Todos esos pacientes, del 25 al 30% requieren tratamiento quirúrgico. Entonces, esos pacientes que tienen abdomen agudo, ¿cuántos necesitan tratamiento quirúrgico? Usted elige los porcentajes acá. El que más se asemeja a este, entonces, es el inciso B con el 33%. El dolor referido localizado en el hombro derecho no se origina en uno de los siguientes: vesícula biliar, hígado, diafragma derecho, corazón o todos corresponden. ¿Se acuerdan ustedes que el dolor abdominal
el dolor lumbar, el dolor torácico, todos los dolores que uno tenga en el cuerpo, los puede relacionar con lesiones en sitios equidistantes. Estamos hablando entonces de que el dolor se puede localizar en un lugar distinto al lugar donde se está produciendo el daño. Entonces yo puedo tener, por ejemplo, un infarto y de repente hay dolor, un infarto cardíaco y hay un dolor en hombro, o puedo tener un infarto de cara inferior de corazón y duele de repente el epigastrio, duele el abdomen, entonces se van a un lugar diferente. Eso es el dolor referido. Entonces vamos a ver aquí, si el dolor referido localizado en hombro derecho no se origina en uno de los siguientes. Entonces vamos a ver. Veamos los tipos de dolor abdominal, tenemos el visceral, el somático o parietal y el referido. Y tenemos la localización del dolor y sus causas, ¿no es cierto? Entonces, en el hombro derecho podemos tener dolor que venga a partir del hígado, de vesícula biliar o del diafragma derecho. En el hombro izquierdo tenemos el dolor que puede venir de corazón, con la de páncreas, vaso y mi diafragma izquierdo. Recuerdan cuando hay infarto, duele el hombro izquierdo y hasta el brazo también duele el brazo izquierdo. Y podemos tener dolor a nivel de escroto y de testículos que se origina a partir de los uréteres. Y esto es un clásico, chicos, es un clásico en el cuadro de cólico renal. Paciente que dice que tiene dolor en la región abdominal o la región lumbar y que ese dolor se va hasta escroto o hasta genitales o hasta labios mayores, ¿ya? Ese dolor se irradia y lo sienten como un puente, entonces estamos hablando de que ese es un dolor que probablemente está produciéndose por daño a nivel del uréter. Piedras que están bajando a partir de los riñones por los uréteres y bajan como gato de retro, metiendo uña. Y entonces el dolor se refleja hasta la zona de escroto, testículo, pene, refleja a la zona de labios mayores, región genital. El paciente no te va a decir me duele el escroto, pero te va a apuntar aquí, me duele acá, y se va a tocar los genitales. Entonces, característico de los cólicos famosos, ¿ya? Entonces vamos ahí, ver las localizaciones que pueden tener. Miren, los cólicos biliar puede doler hasta la región de la espalda, ¿ya? Hasta la región del omóplato derecho. Puede el hombro derecho referir dolor por irritación diafragmática, el útero cuando hay un dolor a nivel de útero, a nivel de anexos de mujeres, el dolor se irradia hasta la región posterior, hasta la región anal, ¿no? Entonces, bueno, va variando, ¿no? Pero vamos a ver la pregunta, dice que el dolor referido, localizado en hombro derecho, no se origina en uno de los siguientes. Vesícula vimos que sí, vean, vesícula sí, hígado en mi diafragma derecho. Vesícula, hígado, en mi diafragma derecho, pero corazón no. ¿Por qué? Porque cuando hay un problema del corazón lo que duele es el hombro izquierdo, ¿ya? Cuando es un infarto lo que duele es el hombro izquierdo, a menos que el corazón esté del otro lado y usted esté ante una destrocardia, ¿no? Que el corazón esté del lado derecho. Pues es cosa muy rara, ¿listo? Citos inversos se llama. Entonces, en esta opción, la respuesta es corazón. Vamos con la otra y seguimos con las preguntas del banco de preguntas de ingreso a la residencia médica aquí en Bolivia. ¿Cuál de las siguientes situaciones endocrino-metabólicas no suele ser causa de abdomen agudo? Hay muchísimas situaciones que no requieren tratamiento quirúrgico, ¿se acuerdan? Y una de ellas son las patologías endocrino-metabólicas. Entonces, una de las siguientes, ¿cuál de las siguientes no es causa de abdomen agudo? O sea, muchas de ellas causan abdomen agudo, pero aquí dice que cuál de estas no suele ser causa. Fracaso suprarrenal agudo, hipotiroidismo, porfiria, lipemia o alcalosis metabólica. ¿Cuál de estas no suele ser causa de abdomen agudo? Vamos con la tabla. ¿Se acuerdan de esta tabla? Aquí mencionábamos a las causas quirúrgicas de abdomen agudo y las causas no quirúrgicas también tenemos que ocasionar abdomen agudo, son muchas. Entonces, dentro de las causas no quirúrgicas de abdomen agudo, aquellas causas que producen dolor abdominal intenso, pero que no requieren tratamiento quirúrgico, eso quiere decir que requieren tratamiento médico. Entonces, tenemos nosotros aquellas enfermedades endocrinometabólicas, aquellas enfermedades hematológicas y aquellas situaciones en las cuales hay intoxicación por toxinas o fármacos. Entonces, son causas de abdomen agudo, pero que no requieren resolución
quirúrgica. No requiere el paciente ir al quirófano. Dentro de las endocrinometabólicas tenemos la uremia, la crisis diabética, la crisis addisoniana, la porfiria intermitente aguda y la fiebre mediterránea hereditaria. Dentro de las causas hematológicas, crisis drepanocíticas, leucemia aguda, otras discrasias sanguíneas. Dentro de las toxinas y consumo de fármacos tenemos la intoxicación por plomo, cualquier otra intoxicación por metal pesado, síndrome de abstinencia de narcóticos, ojo con esto, paciente que usted sospeche de que consuma ácidamente narcóticos y que de repente usted lo tenga internado y empieza a hacer dolor abdominal de gran intensidad, usted tiene que siempre tomar en cuenta esta posibilidad. Paciente que lleva de 7 a 14 días sin consumo de sustancia controlada y que habitualmente consumía de forma diaria, puede hacer un síndrome de abstinencia, que simula todo el cuadro de abdomen agudo. El paciente tiene fiebre, el paciente convulsiona, se irrita, cambia de conducta. El paciente puede llegar inclusive a tomar conductas autodestructivas a raíz del síndrome de abstinencia, ¿no? Yo he conocido pacientes que se han llegado a suicidar gracias al síndrome de abstinencia. Entonces es importante que lo identifiquemos y lo controlemos. Podemos administrar benzodiazepinas para poder mejorar esos síntomas. Y de las toxinas, envenenamiento por picadura de araña viuda negra. Entonces, veamos ahí que ¿cuál de las siguientes situaciones endocrinometabólicas no es causa de abdomen agudo? Veamos que el fracaso suprarrenal agudo, el hipotiroidismo, la porfiria y la hiperlipemia entraban dentro de esta tabla, pero no entra la alcalosis metabólica. Ya, la alcalosis no es causa de abdomen agudo, ya, síntomas de la acidosis metabólica, pero no, la alcalosis no es causa endocrinometabólica de abdomen agudo. Las siguientes no pertenece a la clasificación del abdomen agudo quirúrgico. ¿Se acuerdan de la clasificación del abdomen agudo? Entonces aquí nos dan algunas opciones. Tenemos el abdomen agudo inflamatorio obstructivo, el perforativo vascular, el traumático, el no específico y el isquémico. ¿Alguien se anima a responder esta pregunta? Chiquitos, ¿quién responde? Nadie. Vamos a ver. Yo voy a preguntar entonces. Ah, ya desapareció en medio grupo. A ver, Caroline, elija una opción, por favor. Nada. Jonathan, elija una opción, por favor. Doutora, creio que no específico, ni idea. Excelente, muy bien. Ustedes han dado examen de este tema. Entonces tenemos la clasificación de abdomen agudo, tenemos el abdomen agudo inflamatorio, perforativo, obstructivo, hemorrágico y vascular oclusivo. Y el no específico no entra. No hay ninguna clasificación donde mencione que un abdomen agudo es no específico. ¿Listo? No se dejen Escuché engañar. un punto de regalo, doutora? Esto está mal, por cierto, no rojo, no es rojo, es lo negro, ya, no específico. Vamos con, recordad que para hacer diagnóstico en abdomen agudo, nosotros tenemos que tomar en cuenta la anamnesis. Entonces siempre caracterizamos al abdomen agudo con este síntoma importantísimo que es el dolor abdominal. Y para eso yo lo voy a caracterizar el dolor abdominal con mi mnemotécnico que aprendimos en biología, chicos, el ATIREF o el Alicia, donde yo caracterizo el dolor en aparición, tipo de dolor abdominal, intensidad, localización, irradiación de ese dolor, la evolución que tiene con el paso de las horas y la aparición de los fenómenos que acompañen a ese dolor abdominal. También tenemos el Alicia, ¿no? Aparición, localización, irradiación y, a ver, ¿qué lo hace? Cronicidad o cronología, irradiación, intensidad o intensidad de radiación, y esta de aquí es, bueno, si hay asociación de otros síntomas al dolor abdominal. Por eso es que nosotros cuando tenemos la referencia de dolor abdominal siempre hay que pensar que podemos estar ante un abdomen agudo. Bien, entonces vamos a ver, señale qué criterios serían de gravedad en una exploración abdominal. Vean que esto es muy subjetivo, ¿no? ¿Cuándo es un criterio de gravedad y cuándo no? Dependiendo, ¿qué considera usted una gravedad? Entonces vamos a ver, si usted revisa, hace una exploración del abdomen y el paciente de repente presenta masa pulsátil, ¿será un criterio de gravedad? ¿Tiene dolor abdominal? ¿Será un criterio de gravedad? ¿Tiene distensión abdominal? ¿Será eso gravedad?
¿Tiene el nivel de conciencia normal? ¿Será eso gravedad? ¿O tiene alteración del estado de conciencia? ¿Será gravedad? Vean que estados se contradicen. Entonces, vean, todos son signos de un probable abdomen agudo, pero ¿cuál sería un criterio de gravedad? De todo esto, ¿cuál es lo más grave? ¿Qué es lo más peligroso que puede pasar? Lo peor que puede pasar es que el paciente se muera. Humilde, ¿no? Es lo peor. O sea, estamos hablando del otro extremo. Entonces, eso es lo peor que puede ocurrir, chicos, lo más grave. Por lo tanto, eso es lo que nos tiene que llamar la atención, lo más grave. ¿Y qué es lo que se asemeja a un estado a un estado de ausencia de signos vitales, a un estado de óbito, a un estado de ese tipo, que se altere la conciencia? Entonces, si usted revisa a un paciente, no solamente el abdomen, si revisa cualquier parte del cuerpo, viene el paciente por cualquier cosa, pero si usted de repente encuentra que hay una alteración del estado de conciencia, eso no está cristiano, eso no está bien, ¿ya? Eso está gravísimo. La alteración del estado de conciencia implica que el paciente puede estar en coma o el paciente puede estar sufriendo shock, puede estar sufriendo un periodo ya de nubilación, un periodo de hipoxia, un periodo de falla orgánica, puede estar sufriendo cualquier tipo de alteración seria. Entonces, esto sí ya es un paso al otro lado, ¿no? Estamos hablando de que se está yendo con San Pedro y nosotros tenemos que actuar pronto para poder recuperar a ese paciente. Entonces, todas son signos delicados, son signos de abdomen agudo, pero este de aquí sí es un signo de gravedad, algo serio. Usted deja la pancita y se preocupa ya por el estado general del paciente. Oxígeno, monitora, oculta, está bien, respira, vía aérea, todo eso. ¿Ok? Seguimos. ¿Cuál es la secuencia correcta en el examen físico abdominal? Totitos se equivocan en esto. ¿Y por qué se equivocan? Porque cuando aprenden semiología aprendemos, primero empezamos hablando de tórax, después hablamos de abdomen. Entonces, cuando hablamos de tórax, pulmones y corazón, cuando usted aprende semiología, aprende la secuencia para inspeccionar, para hacer la exploración física en tórax. Entonces, en tórax usted primero inspecciona, luego palpa, luego percute y de último oculta. Pero en abdomen no es así. En abdomen primero se inspecciona, después se oculta, porque cuando usted está tocando al paciente y palpando, va a estimular esas asas de intestinales y va a modificar el sonido que producen los ruidos hidroaéreos que habitualmente tiene ese paciente. Y se supone que eso es lo que usted tiene que evaluar. Entonces, ¿cómo va a evaluar algo que usted está alterando? Por lo tanto, primero se inspecciona, luego se ausculta, luego se percute y de último se realiza la palpación en sus dos tiempos, superficial y profunda. A la inspección yo voy a apreciar la forma del abdomen, si hay signos por ahí, por ejemplo, equimosis, hematomas, arañas vasculares, protrusiones, etcétera, etcétera. Los ruidos hidroaéreos, si están presentes o están ausentes, si están aumentados o están disminuidos, son ruidos de lucha. Si son ruidos de borboteo, si es silencio auscultatorio, entonces todo eso. A la percusión, todas las maniobras que ustedes ya conocen y lógicamente a la percusión y a la palpación superficial y profunda, direccionando qué tipo de patología estamos sospechando, nosotros vamos haciendo las maniobras que ya conocemos y que seguimos aprendiendo. Entonces, insisto, es lo que está con negrita: inspección, auscultación, percusión y palpación. ¿Cuál es la posición clásica de un paciente con peritonitis? ¿Quién responde a esta pregunta? Posición en plegaria mometana, paciente inquieto, agitado, se retuerce por dolor, inmóvil con rodillas flexionadas, posición erguida o hiperextensión del tronco. No se peleen, ¿quién quiere responder? Lorraine, a ver, Lorraine Scarpa, elija una opción, Huawei. Letra C, doctora. La letra C dice. Lorraine ha sido mi alumna, creo, ¿no? En otra materia. Inspección. Sí, doctora. Ese me gustó. Ah, ya, muy bien, vamos a ver. Muy bien. Entonces, a la inspección, uno observa al paciente y nos puede eso dar luces eh, de cómo hacer el diagnóstico. Vean, un paciente con peritonitis es un paciente que está inmóvil, con las piernas flexionadas. ¿Por qué? Porque cuando estira las piernas, cuando se coloca en posición supina, entonces al estirar las extremidades y estira también la pancita. Entonces, por lo tanto, en el interior, ¿qué va a ocurrir?
ese peritoneo se va a distender. Y al distenderse, ¿qué va a pasar? Va a doler, pues. Entonces, el paciente va a sentir dolor si se echa de espaldas y rectito, en posición supina. Va a doler. Para evitar ese dolor es que vas a flexionar las piernas sobre el tronco, sobre el abdomen, para que ese peritoneo deje de estirarse y se relaje un poco y así duela menos. Contrario de lo que ocurre con el paciente, por ejemplo, que hace hiperextensión del tronco, ese paciente que tiene, por ejemplo, una litiasis renal, es un paciente que tiene mucho dolor, que no se queda quieto, que se estira, se sienta, se acomoda, cambia de posición en cada momento. Y ese paciente no encuentra una posición que le alivie el dolor. Vean la diferencia, este paciente queda quietito. Usted ve el con peritonitis, está doblado de dolor, no se mueve, no camina, no anda, está quietito ahí. Pero el que tiene cólico renal, levanta, sienta, grita, habla, camina, se echa, no encuentra una posición que alivie su dolor y dolores de gran intensidad. Un paciente inquieto. El paciente que tiene un derrame pericárdico, por ejemplo, va a estar en posición de plegaria momentánea, ¿vean? Porque esta posición le va a aliviar el dolor que siente en el pecho. Entonces, son situaciones que tenemos que tomar en cuenta cuando hacemos diagnóstico y muy bien, Lorraine, la opción que usted eligió es la correcta. El paciente con peritonitis va a estar inmóvil y con las rodillas flexionadas. ¿Cuál es la causa más frecuente de dolor localizado en el cuadrante superior derecho? La causa más frecuente. Úlcera péptica, isquemia mesentérica embólica, colelitiasis, cólico biliar, apendicitis o neumonía. Y recordamos los cuadrantes, en donde cada cuadrante representa las probables patologías que pueden estar ocurriendo, ¿no? Estamos hablando del hipocondrio izquierdo, podemos sospechar que hay úlcera duodenal, úlcera gástrica, cólico biliar, pancreatitis. Cuando estamos hablando de dolor, a nivel del epigastrio, pensamos en una úlcera gástrica, acidez, indigestión, síntomas clásicos de gastritis. Pancreatitis, cálculos biliares, hernia epigástrica. Dolor en hipocondrio derecho, cálculo biliar, úlcera gástrica. Pancreatitis cuando esta compromete la cabeza del páncreas. Flanco, cálculos renales, infección de orina, estreñimiento o hernias lumbares. Flanco izquierdo, cálculos renales también, enfermedad diverticular, ojo con esto, a diferencia de aquí, este es el colon descendente y aquí probablemente puede que haya un problema a nivel del colon descendente, que puede haber divertículos que se inflamen. Entonces, enfermedad diverticular, puede haber estreñimiento o enfermedad inflamatoria intestinal. En mesogastrio, característico el dolor en mesogastrio cuando tenemos pancreatitis, apendicitis temprana, una apendicitis que está iniciando, está empezando su cronología de Murphy, úlcera gástrica, inflamación intestinal o hernias umbilicales. Fosa ilíaca derecha, clásico, apendicitis, estreñimiento y también hernia inguinal. Caso de mujeres, torsión de ovario, isquemia de ovario, rotura de quiste de ovario, embarazo etópico. ¿Ya? Fosa ilíaca izquierda, enfermedad diverticular también, dolor pélvico, como les decía, que puede venir de los anexos, como una torsión de ovario, ruptura de quiste, torsión de quiste, podemos tener también embarazo ectópico. Ya. Y cuando tenemos un dolor en hipogastrio, sospechamos de infección urinaria, podemos sospechar también de apendicitis, ¿ya? Por ahí el apéndice pélvico, ¿ya? O preileal. Podemos sospechar de una enfermedad diverticular o enfermedad inflamatoria intestinal. Siempre es bueno ver la localización. Entonces, la cosa más frecuente en el cuadrante superior derecho siempre va a ser la colelitiasis y el cólico biliar. Piense primero en eso. Piensa en lo obvio y luego va buscando las cosas raras. Entonces, siempre primero piensa en las cosas obvias y luego, si esto usted descarta y esto, digamos, no tiene apéndice, no tiene vesícula, entonces ya va pensando en las otras cosas que pueden ser raras o puede ir pensando en un dolor referido. Entonces tampoco se va haciendo el diagnóstico, ¿listo? ¿Qué es el signo de Bloomberg? ¿Quién responde esta pregunta? A ver, vamos a ver. María Victoria. ¿Qué es el signo de Bloomberg? ¿Es el dolor a la descompresión brusca en fosa ilíaca derecha? ¿Es el dolor a la palpación profunda en el lado contralateral al órgano inflamado? ¿Es el dolor que se provoca con la palpación profunda en hipocondrio derecho durante la inspiración profunda? ¿Es el dolor abdominal que se intensifica con la tos o ninguno de los anteriores? Vamos, elija su respuesta. ¿Perdón? Buenas tardes, doctora. Buenas tardes, Victoria. Elija un inciso. ¿El inciso B, doctora?
El inciso B dice. Bueno, le voy a recordar que el signo de Bloomberg, así como los demás signos que se pueden usar en apendicitis, orientan sobre el diagnóstico. Entonces, el signo de Bloomberg es sinónimo de inflamación peritoneal localizada. También se llama signo del rebote. Consiste en la compresión del punto de McBurney, el punto de McBurney es este lila. El punto de McBurney se encuentra en la unión entre el tercio externo y el tercio medio de una línea imaginaria que se hace uniendo la espina ilíaca antero superior derecha y el ombligo. Entonces, es el dolor a la descompresión brusca. O sea, yo voy apretando suavito y ¡pum! Suelto de golpe. Y si duele, cuando yo suelto, estamos hablando de un Bloomberg positivo. Entonces yo le voy charlando al paciente, ubico el punto de McBurney, voy conversando con el paciente cómo está, cuántos años, dónde vive, voy apretando suavemente, como hace aquí, suavemente, suavemente, y después mientras lo sigo interrogando al paciente para que hable, luego suelto de manera rápida, ¿ya? Entonces, si el paciente se queja de dolor, en ese momento estamos hablando de un Bloomberg positivo. Y usted le pregunta, por si acaso, ¿cuándo duele más? ¿Cuando yo aprieto o cuando yo suelto? El paciente le va a decir cuando usted suelta. Entonces, eso es Bloomberg positivo. Si el paciente le dice cuando usted aprieta, sospeche que eso todavía no sea un signo de peritonitis. Probablemente es un gas por ahí, no sé, un gasecito atravesado. Pero cuando hay dolor a la descompresión es característico de inflamación peritoneal. Ese es el signo de Bloomberg. Si usted tiene ese Bloomberg en más de 2 cuadrantes, estamos hablando de que ya no es una peritonitis localizada, sino es generalizada. Más de 2 cuadrantes, digamos, fosa ilíaca, meso, flanco, ya tiene más de 2 cuadrantes, ya hay signo de irritación generalizada, se denomina signo de Gueneau de Mussy positivo. Ya, el signo de Robson, sin embargo, es cuando usted comprime el lado contralateral y duele este lado inflamado. Ya, usted aprieta acá en el lado izquierdo y duele la fosa ilíaca derecha. Y el signo de Dumpy es cuando usted hace toser al paciente y refiere dolor en fosa ilíaca derecha. El signo del obturador y el signo del psoas, que también son sugestivos de apendicitis, ¿ya? Que es una rotación con la pierna flexionada, externa, una rotación externa y hay dolor en fosa ilíaca derecha, ese es el del obturador. Y yo pongo al paciente de costado izquierdo y estiro la pierna lo más que puedo, hiperextiendo y produzco dolor en fosa ilíaca derecha por la extensión del músculo psoas. Por lo tanto, esto también se llama signo del psoas. ¿Listo? Ahí están los puntos dolorosos que ustedes ya lo conocen, el punto de McBurney, el punto de Morris, estos son puntos anexos, ¿no? Y bueno, entonces en esta pregunta la respuesta correcta es el inciso A, es el dolor a la descompresión brusca en fosa ilíaca derecha. Ese es el signo de Bloomberg. Son signos de irritación peritoneal excepto, a ver, abdomen en tabla será un signo de irritación peritoneal. Signo de Bloomberg, ya les dije que sí. Masa palpable, signo del rebote e hipersensibilidad a la percusión. Elija su respuesta, Wellington. Wellington José da Silva. ¿Cuál de estos no es un signo de irritación peritoneal? Vean, dice excepto. Vamos, Wellington. Parece que se durmió Wellington. Bueno, vamos a ver. Percusión, ya sea que yo haga una percusión miembro inferior o haga la percusión abdominal y hay dolor, si yo hago la percusión abdominal y hay dolor, quiere decir que está hipersensible, ¿no es cierto? Que no está tolerando ni la percusión. Y si yo hago una palpación y encuentro que hay abdomen en tabla, ese es sinónimo de que hay rigidez muscular y eso es producto de la irritación peritoneal. Si yo palpo y encuentro un plastrón acá, una bolita o una masa palpable, mejor dicho, si yo palpo y encuentro una masa palpable, puedo sospechar de que esto sea un plastrón. Un plastrón no es más que una complicación de la apendicitis aguda. Un plastrón es cuando se ha apelotonado aquí, ya, parte de intestino, epiplon, tratando de aislar el proceso inflamatorio. Entonces, lo aísla, lo circunscribe,
lo aparta de la diseminación al resto de la cavidad abdominal. Por lo tanto, el plastrón es un medio de defensa para evitar que se desarrolle una peritonitis generalizada. Por consiguiente, una masa palpable no es un signo de irritación peritoneal, porque ahí está acumulada la inflamación o está contenida. Sin embargo, todo lo demás sí es signo de irritación. El abdomen en tabla, el Bloomberg, que es lo mismo que el signo de rebote, y la hipersensibilidad a la percusión, porque los músculos ya está tomado la inflamación. Ha tomado todo el peritoneo, por lo tanto hay hipersensibilidad cuando te percute. Entonces, todos excepto la masa palpable. Cite, ¿cuáles serían los signos de un paciente que acude a urgencias con abdomen agudo y presenta signos de peritonitis? ¿Cuáles serían los signos de un paciente que acude a urgencias con abdomen agudo y tiene signos de peritonitis? Fiebre y dolor abdominal. No hay dolor a la descompresión, defensa y ausencia de ruidos intestinales. Hay dolor a la palpación profunda, hay fiebre y leucocitosis. Hay dolor a la descompresión, hay defensa y ausencia de ruidos intestinales. Fiebre y ausencia de ruidos intestinales. ¿Cuál de estas será la respuesta correcta? ¿Quién falta responder? Jennifer, elija una opción. Vamos, Jennifer. Ya, estoy viendo. ¿Cuáles seriam os signos de um paciente que acude à urgência de abdômen agudo e apresenta signos de peritonite? ¿Cuál cree que es la respuesta? Dolor a la palpação profunda y fiebre, leucocitosis. Ya, usted cree que esa es la respuesta. Muy bien, aquí está la respuesta. Ya. ¿Cuáles son los signos? Dice aquí. Vean, está con mayúscula. ¿Ya? Signos. Entonces, signos de todo lo que usted ve y todo lo que usted encuentra en el paciente, ¿no es cierto? No corresponderían entonces a laboratorios. Por lo tanto, el dolor abdominal puede ser causa de cualquier cosa. La fiebre puede ser por cualquier cosa, no es específico de abdomen agudo la fiebre, no es específico de peritonitis la fiebre. Y lo mismo con los otros síntomas. Sin embargo, el dolor a la descompresión sí es característico de que se está desarrollando la peritonitis. Defensa muscular, defensa en el abdomen, es sí signo de peritonitis. Ausencia de ruidos intestinales, están paralizados los ruidos intestinales, eso ocurre cuando ya está instaurada la peritonitis, ya no hay ruido, no hay ruidos, ¿entienden? Independientemente de lo demás, estos sí son signos de peritonitis característicos. Dolor a la palpación profunda, fiebre y leucocitosis lo puede tener un paciente que tiene apendicitis localizada, no necesariamente está en peritonitis. No hay dolor a la descompresión, estamos mal porque una peritonitis siempre tiene dolor a la descompresión, entonces se descarta esta. Fiebre y dolor, cualquier enfermedad puede tener fiebre y el dolor abdominal puede haber en muchas causas, no siempre necesariamente es característico de peritonitis. También hay dolor abdominal en otras enfermedades que no tienen resolución quirúrgica. Entonces, esto aquí es muy ambiguo, es muy pobre, no es específico de peritonitis. Fiebre y ausencia de ruidos intestinales. Fiebre puede haber en cualquier enfermedad, como le decía. Ausencia de ruido sí es causa de peritonitis, pero tenemos que elegir el inciso que tenga más amplia la cobertura de la pregunta. Y entonces este de aquí incluye específico signos de peritonitis. Entonces, un absceso del fondo de saco de Douglas se puede valorar en la exploración clínica con... ¿Se acuerdan qué es el fondo de saco de Douglas, no es cierto? Vale. ¿Con qué se puede valorar un absceso? ¿Con la maniobra de Murphy, contacto rectal, la maniobra de Bloomberg, el signo de Robson o la maniobra del rebote? Vamos primero. ¿Qué reconocemos de aquí? Que el signo de Robson es para valorar apendicitis. Chao. La maniobra del rebote, raro, ¿no? A ver, maniobra de Murphy, esto es para colecistitis. Chao. Bloomberg, esto es para apendicitis. Chao. Entonces me quedan dos opciones, el tacto rectal o la maniobra del rebote. Vamos a ver, nunca le tengan miedo al dedo, dicen. Para poder hacer un diagnóstico de un absceso en el fondo de saco de Douglas o en el varón, en el caso del fondo de recto vesical, el espacio de recto vesical, ya que es este de aquí, este espacio de aquí arribita, ¿ya? Entonces, lo ideal para poder ubicar un absceso a este nivel sería que podamos hacer un tacto rectal y a través del tacto rectal yo pueda palpar
la zona adyacente. Por ejemplo, vemos aquí, esta de aquí, esta es la vejiga, ¿ya? Aquí vemos, este es el fondo de saco de Douglas o recto vesical, que es la misma imagen que esta, solo que de otra perspectiva. Entonces, si yo quiero ver que aquí hay un absceso, yo puedo hacer un tacto rectal y puedo, como ven acá, identificar la presencia de una masa. ¿Vean? Puedo hacer un tacto y puedo tocar acá. Entonces, no solamente voy a identificar pólipos rectales, escalón rectal, como esto es, o cáncer, sino que también voy a poder apreciar si aquí hay una masa, hay una colección, en el caso de que haya un absceso en esa zona. Y esa es la maniobra de San Martino, que es cuando yo hago tacto, ubico el espacio, aquí el fondo de saco, o recto vesical, y trato de complementar con la palpación con la otra mano, palpo la región de hipogastro, y si hay dolor, pues eso es característico, ¿no? De que hay algo ahí, está produciendo irritación peritoneal. Y bueno, yo puedo hacer incluso a través del tacto, en este caso a través del tacto, la exploración vía vaginal, yo puedo hacer este procedimiento que se denomina culdocentesis, ¿ya? En el caso de las mujeres, donde a través de la vagina yo puedo hacer la punción de esta zona y puedo ver si es que hay líquido ahí detrás del útero y delante del recto. ¿Okay? Entonces, en un absceso de fondo de saco de Douglas se puede valorar en la exploración clínica con el tacto rectal. Señale lo correcto. La ultrasonografía es el estudio con alta sensibilidad y especificidad para enfermedad úlcera péptica. ¿Será verdad eso? ¿Que la ecografía hace que yo haga diagnóstico de úlcera péptica? Vean que la pregunta dice, señale lo correcto. ¿Estará bien esto? No, porque la ecografía no me ayuda a hacer diagnóstico de úlcera. Inciso B. La tomografía computarizada es el estudio de elección en el diagnóstico de colelitiasis. ¿Será de elección? Para ese caso, a todos los pacientes le pidiéramos tomografía y ustedes ya saben hacer el diagnóstico de colelitiasis y no precisamente es con tomografía. Ya. ¿Dónde está? Ah, ya. La laparoscopía es una herramienta útil en el manejo del plastrón apendicular. Sospechamos, puede ser, puede ser, puede ser. La ultrasonografía es el estudio de elección en el diagnóstico de colelitiasis y obstrucción del conducto biliar, ninguno de los anteriores. Bueno, tenemos dos opciones acá. Vamos a recordar que a través de la ecografía yo puedo apreciar muy bien la presencia de delitos en la vesícula, entonces hago el diagnóstico de las colelitiasis, de las colecistitis con mucha facilidad, ¿no es cierto? Entonces, me es útil en este tipo de situaciones. La paroscopía me va a ser muy útil cuando yo tengo un dolor que es de dudosa procedencia, por ejemplo, un dolor en fosa ilíaca derecha, no estoy segura que sea apéndice, y puedo entrar a inspeccionar, más que todo si es mujer, porque en las mujeres hacemos diagnóstico diferencial con anexitis, que se inflamen los anexos, ovarios, trompa, quiste hemorrágico, quiste roto de ovarios, todo eso. Para eso va a ser útil hacer diagnóstico y a la vez podemos hacer tratamiento en este tipo de casos. ¿Ya? En el caso de la apendicitis, muy fácilmente vean cómo tomo el apéndice, aquí meto, separo y ligo con facilidad. Pero en el plastrón, chiquitos, en el plastrón es muy difícil. En el plastrón, ¿por qué? Porque en el plastrón el apéndice está prendido con el epiplon y con todo acá, y es muy difícil a veces separar con cuidado con este tipo de pinzas. Entonces, no es imposible, es dependiendo de la destreza del cirujano, pero no quiere decir que la facilite la vida. Por lo tanto, en este caso, la opción correcta es esta, donde la ultrasonografía es el estudio de elección en el diagnóstico de colelitiasis. Es el que elegimos, ¿sí? Y ustedes ya han hecho diagnóstico con ello. Y obstrucción del conducto biliar también nos sirve para ver el conducto biliar si está obstruido o no. No es muy útil que digamos en el manejo del plastrón, más bien a veces se empeora la cosa. Una de las siguientes afirmaciones no es correcta con respecto al diagnóstico del abdomen agudo. A ver, ¿quién queda vivo? Vamos con los que están entrando nuevos. García, Cibeles. Cibeles Venus, vamos. Va a responder esta pregunta Cibeles. Dice, una de las siguientes no es correcta con respecto al diagnóstico del abdomen agudo. O sea que quiere decir que todas están bien menos una. Vamos con la primera. La radiología simple de abdomen permite visualizar la presencia de gas en vasos portales o vasos mesentéricos y en localización retroperitoneal. ¿Será verdad? Cibeles. La tomografía computarizada ha contribuido a mejorar la localización anatómica de las lesiones causantes del abdomen agudo frente a la exploración clínica y la ecografía. ¿Será de mayor ventaja? La tomografía computarizada ha demostrado ser útil en el diagnóstico de la apendicitis aguda.
La ecografía no permite valorar adecuadamente los vasos ni las lesiones retroperitoneales. Y en el estudio del abdomen agudo, la tomografía ha demostrado ser más eficaz que la ecografía para valorar las lesiones de páncreas y sus complicaciones. No se olviden que pide elegir cuál no está bien, cuál no es la correcta. Cibeles, elija una opción. La letra, la E, Usted elige la E. ¿Cree que ese es el que está mal? sí. Ya. Muy bien, vamos a recordarles a ustedes entonces que a través de la radiografía yo puedo ver las perforaciones. No porque yo pueda ver la perforación en el intestino, sino porque voy a poder ver la fuga de aire a nivel superior, a nivel apical, con un paciente parado, lógicamente. Voy a poder ver allá arriba la colección de aire y por lo tanto voy a sospechar de que se perfora alguna asa intestinal. Por lo tanto, ¿la radiografía simple de abdomen permite visualizar la presencia de gas? Sí. Segundo, dice aquí, ¿la tomografía contribuye a mejorar la localización anatómica de las regiones? Sí, porque a través de la tomo yo puedo ver bien qué es lo que está dañado. Entonces, ¿esta está bien? Sí, está bien la B. ¿La tomografía ha demostrado ser útil en el diagnóstico de apendicitis? Sí, porque a través de la tomografía también puedo ver si realmente es apéndice que está inflamado o tal vez es algo ahí, un ovario, tal vez es una colección, tal vez un absceso. Entonces, ¿ha demostrado ser útil? Sí, ha demostrado ser útil. El inciso A dice, en el estudio del abdomen agudo, la tomografía ha demostrado ser más eficaz que la ecografía para valorar lesiones del páncreas y sus complicaciones. Recuerden ustedes que cuando tenemos pancreatitis nosotros pedimos tomografía para poder evaluar la necrosis del páncreas y el grado de lesión que tiene. Eso no se puede detectar por ecografía, por lo tanto este inciso está bien. Dice, en el estudio del abdomen agudo, la tomografía ha demostrado ser más eficaz que la ecografía para valorar lesiones de páncreas y complicaciones. Porque con la tomografía yo veo necrosis, veo colecciones, veo abscesos y veo quistes. Entonces, por lo tanto, esta sí está bien. Sin embargo, dice el inciso D, la ecografía no permite valorar adecuadamente los vasos ni las lesiones retroperitoneales. Sin embargo, es a través de la ecografía donde yo puedo ver los riñones, ¿cierto? ¿Y dónde están los riñones? En el retroperitoneo. O sea, yo sé que también puedo verlo con la tomo, pero sin embargo, con la ecografía tengo la característica de que yo puedo hacer esto de aquí que se llama visualización a través de ecodoppler, donde todo donde pase sangre pinta de un color diferente. Si bien la ecografía es blanco y negro, entonces de repente venga una mancha roja, eso es sangre arterial, o veo manchitas azules, eso es sangre venosa, cuando yo activo el Doppler. Y eso yo puedo valorarlo con la ecografía y puedo valorar cualquier estructura e inclusive las retroperitoneales, porque la ecografía tiene la cualidad de que va a poder ver estructuras profundas y puede ver estructuras superficiales. Por lo tanto, este inciso dice que la ecografía no permite valorar adecuadamente los vasos, sin embargo, sí los permite porque tiene esa habilidad del Doppler. Entonces, ¿cuál no es correcta? Es el inciso D, donde me está echando tierra a la ecografía cuando más bien nosotros indicamos ecografía gracias a que se pueden ver los vasos sanguíneos. ¿Listo? Otra, vamos que se nos acaba el tiempo. En la exploración abdominal de un turista de 21 años de edad que acudió a urgencias por dolor abdominal, encontramos dolor selectivo a la palpación superficial en fosa ilíaca derecha con maniobra del rebote positiva. Muy bien, está diagnosticado, ¿no ve qué será? Ya. ¿Qué debemos pensar en primer lugar? Vean la pregunta. ¿Qué debe pensar? Primero, ¿hay que llamar al cirujano para que le opere de apendicitis perforada? ¿Ya usted le hizo diagnóstico de que está perforada? Estamos hablando de una turista, mujer, 21 años, que va a emergencia por dolor abdominal y usted encuentra que el dolor está selectivamente a la palpación superficial ya en fosa ilíaca derecha. O sea, ya es el superficial el dolor. Con maniobra del rebote positivo. O sea, ya tiene una pequeña, ya tiene una peritonitis localizada. ¿No es cierto? Entonces, ¿qué es lo primero que piensa? Que hay que llamar al cirujano para que lo opere por apendicitis perforada. ¿Está seguro que eso es apendicitis perforada? ¿Puede ser un folículo ovárico roto o un embarazo intrauterino? Claro, puede ser todo, ¿no es cierto? Pero no se olviden, ¿qué debemos pensar en primer lugar? ¿Tiene irritación peritoneal a nivel del punto doloroso? ¿Es preciso realizar un tacto rectal?
Hay que hacer ecografía abdominal y hemograma. Lógico, hay que hacer hemograma, hay que hacer ecografía para poder ayudar a hacer diagnóstico. También tengo que hacer tacto para terminar de revisar. Claro, pero la pregunta dice, ¿qué debemos pensar con estos datos que nos está dando? ¿Por qué les enseño esto? Porque ustedes siempre pecan en este tipo de preguntas y no es porque no sepan, solamente es porque no analizan la pregunta. La pregunta dice, ¿qué pensar? Con estos signos, ¿qué les dice aquí? Usted piensa que el paciente tiene irritación peritoneal localizada. ¿Por qué? Porque está a nivel del punto doloroso. Ahí donde está el punto de McBurney. Ahora, si dijera qué es lo que usted va a hacer, eso es otra cosa. Llamo al cirujano, hago ecografía, hago hemograma, eso es distinto. Pero es que debemos pensar en primer lugar que tiene irritación peritoneal con estos signos que le está mencionando. Sintaxis, mis amores, sintaxis de las preguntas. Seguimos. ¿En cuál de los siguientes casos la laparoscopía puede ofrecer más ventajas que la laparotomía convencional en el manejo de un abdomen agudo? Ya le respondí esto hace rato. ¿En cuál de los siguientes casos la laparoscopía ofrece más ventajas? O sea, en todos ofrece ventajas, pero en alguna opción ofrece más ventajas. Es más beneficiosa. ¿En cuál será? Niños con clínica típica de apendicitis aguda no perforada. Mujer en edad fértil con dudas entre apendicitis y anexitis. Joven con peritonitis de origen no claro. Adulto con plastrón apendicular. Anciano con sepsis severa con colecistitis aguda. Primero, la laparoscopía puede ser diagnóstico y tratamiento. ¿Ya? Disminuye la morbilidad, la mortalidad y el tiempo de hospitalización. Se contraindica en pacientes que no están estables, o sea, paciente con sepsis severa, no le necesito hacerlo. Una laparotomía, una laparoscopía sobre la laparotomía convencional, porque más bien la laparoscopia implica que yo lo tenga que hacer anestesia general al paciente, aumente la presión intraabdominal, puede comprometer el retorno venoso y empeora el estado de sepsis porque me va a empeorar la hemodinamia, la volemia, ¿ya? Entonces, la última opción, no es más ventajosa hacer la laparoscopía aquí. En un niño con clínica típica de apendicitis aguda no perforada, o sea, si ya tiene clínica típica, si ya usted diagnosticó de apendicitis aguda, ¿usted cree que la laparoscopía va a ser más ventajosa? ¿Sobre qué? Si no hay nada en que competir, ya está hecho el diagnóstico. Un joven con peritonitis de origen no claro, ¿será que la laparoscopía va a ser más beneficiosa, más ventajas me va a ofrecer en este paciente? Ya está diagnosticado que tiene peritonitis. Lo que tengo que hacer es entrar, lavar muy bien y tener en cuenta que tengo que dejar drenaje independientemente del origen. Ya está con peritonitis. Más ventaja esa no me va a ofrecer, solamente menos herida. Adultos con plastrón apendicular, ya les dije que el plastrón más bien a veces si no tienen buena técnica, más bien no ofrece ninguna ventaja hacer la laparoscopia porque si no lo saben sacar el plastrón por la laparoscopia lo pueden perforar. Entonces, ¿dónde me ofrece más ventajas? Repito la pregunta, más ventajas. En estos pacientes, en esta mujer en edad fértil que tiene dudas si es apendicitis o anexitis, porque además de hacer diagnóstico, al mirar en la laparoscopia, ya va a poder hacer tratamiento. Entonces, aquí me ofrece más ventaja que en los otros, porque voy a hacer dos cosas a la vez. Uno, diagnóstico y segundo, tratamiento. En los demás solamente me va a servir para hacer tratamiento, pero en este me va a servir para hacer diagnóstico y tratamiento, porque yo tengo dos áreas que pueden estar afectadas, el apéndice o los anexos genitales, ya los anexos, ovarios, trompa, y entonces es difícil hacer el diagnóstico de estos dos y para ello la laparoscopia me ofrece más ventaja para hacer diagnóstico y al mismo tiempo hacer tratamiento y evitar hacer incisiones que no corresponden. ¿Por qué? Doctora, pero también aquí, me dice, no, ¿por qué aquí? Porque si yo hago una incisión para apendicitis, yo hago una incisión McBurney, no voy a poder llegar hasta allá, hasta los anexos a ver si yo encuentro un apéndice normal. Entonces, ¿qué estaba causando ese dolor? Voy a tener que volver a abrir al paciente más abajo para ver los anexos. Sin embargo, si yo hago por la laparoscopía, no necesito hacer más heridas ni más incisiones. Directamente
el laparoscopio se puede direccionar a mirar el apéndice o se puede direccionar a mirar los anexos. No necesito volver a cortar, por lo tanto aquí me ofrece más ventajas que con los otros incisos. ¿Y nos falta mucho? Ay, nos faltan todavía, perdón. Vamos. Paciente de 70 años en tratamiento con antiinflamatorios no esteroideos. AINES. Por sus artrosis crónica, acude a urgencias por un cuadro de dolor abdominal de intervención brusca en epigastrio, irradiada fosílica derecha e ilio paralítico, presentando a la exploración clínica abdomen en tabla. El examen de la sangre muestra leucocitosis y las pruebas de imagen no son concluyentes. ¿Cuál sería la actitud terapéutica más adecuada? Primero, aquí que dice antiinflamatorios esteroideos por su artrosis. Probablemente esta artrosis es crónica y toma desde mucho tiempo AINE. Y va a emergencias por dolor abdominal, distracción brusca. ¿Qué sospecha usted? Que estos AINES les han ocasionado una úlcera por tanto tiempo que lo consume y probablemente esa úlcera se ha perforado. Pero dice que el dolor se irradia a fosílica derecha e ilio paralítico. Ah, pero también tiene abdomen en tabla, o sea que ha hecho peritonitis. ¿Qué va a hacer usted? ¿Cuál será la actitud terapéutica más adecuada? Colocación de sonda nasogástrica, sueros y antibióticos. Alimentación parenteral, omeprazol intravenoso, antibióticos. Cirugía abdominal accediendo por incisión de McBurney. Cirugía abdominal accediendo por laparotomía media o apendicectomía laparoscópica. ¿Cuál sería la actitud terapéutica más adecuada? O sea, si ustedes se dan cuenta aquí no dice qué haría usted como médico general, no dice qué haría usted como médico de emergencia. Dice cuál es la actitud terapéutica. Cuando habla de terapéutica, le dice de actuar, resolver. Por lo tanto, la laparoscopia está contraindicada en pacientes inestables porque hay factores de riesgo como que los trocales lleguen a lesionar o perforar. Y es importante decir que ¿se va a colocar sonda? Sí, suero, sí, antibióticos, sí, pero ¿eso va a solucionar el problema? No. Alimentación parenteral, sí hay que darle, sí. Omeprazol también, antibióticos también, pero ¿eso va a dar la terapia definitiva? ¿Va a solucionar el problema? No. Si yo hago una cirugía abdominal accediendo por incisión de McBurney, o sea, esa incisión pequeñita en fosílica derecha, lo que les decía, ¿será que me va a servir para lavar todo el abdomen? Si yo tengo abdomen en tabla, está en peritonitis, por lo tanto esta incisión no me va a servir. La laparoscopia tampoco me va a servir y no es apendicitis. ¿Por qué? Porque está empezando con un dolor primero asociado a la ingesta de AINES, ¿ya? Ese dolor abdominal inicia en epigastrio y se irradia fosílica derecha, pero es iniciación brusca. Que inicie en epigastrio y se vaya a fosílica derecha no quiere decir que sea apendicitis. No se olviden que dentro de la cronología de Murphy, que el dolor empieza en epigastrio y se va a fosílica derecha, es un dolor que inicia de manera continua, es un dolor de mala localización, es un dolor que el paciente no lo llega a identificar bien la localización. El paciente se queja de un dolor difuso. Sin embargo, aquí el dolor es de instauración brusca, ¿ya? Súbita, y presenta de una vez abdomen en tabla. No han pasado sus 24 horas, sus 48 horas para hacerse peritonitis. ¿Qué quiere decir? Que esto de aquí es una úlcera, tanto consumo de AINES, que se ha perforado y si ha migrado el dolor hacia fosílica derecha y ha producido hilo paralítico, es porque el contenido de ese estómago se ha vertido. Entonces ha salido jugo gástrico y sale y por gravedad va, ¿ya?, hacia la parte baja del abdomen. Y va a ir a fosílica derecha porque en fosílica derecha yo tengo un poquito más de espacio que en la izquierda. En la izquierda no se olviden que tengo todo el sigmoides ahí que me está estorbando y por lo tanto no hay cómo fugue líquido desde ese lugar. A través de los paretocólicos no va a fugar. Entonces, vean, probablemente esto es una perforación gástrica, una úlcera gástrica, y que usted va a necesitar que se resuelva, la actitud terapéutica, que se resuelva por la parotomía media, una incisión a la mitad para poder lavar bien, para poder resolver, hacer la síntesis de esa úlcera en el estómago y lavar toda la cavidad y poner drenaje. Entonces, ¿cuál es la actitud terapéutica? La cirugía abdominal, pero por la parotomía media. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones respecto a la valoración del dolor abdominal agudo en el anciano es cierta? ¿Ya? ¿Cuál de las siguientes afirmaciones respecto a la valoración del dolor abdominal en el anciano es cierta? Comparado con los jóvenes, en los pacientes ancianos son menos frecuentes los problemas como la apendicitis o colecistitis. ¿Será verdad que en los ancianos es menos frecuente?
Para una misma causa de abdomen agudo, los ancianos tienen el mismo pronóstico que los jóvenes. Errado. Ustedes ven que los ancianitos no tienen el mismo pronóstico que los jóvenes. Comparado con los jóvenes, los ancianos no tienen menos dolor. No tienen menos dolor. Y sensibilidad a la palpación, aunque tengan fiebre y leucocitosis. En los ancianos, la forma atípica de presentación de la enfermedad y el retraso en el diagnóstico conducen a una mayor mortalidad que en los pacientes jóvenes. Ante un dolor abdominal agudo, generalmente los ancianos piden asistencia médica antes que los jóvenes. Tenemos pacientes atípicos, que son las embarazadas, los ancianos, pacientes inmunodeprimidos, que tienen enfermedades que disminuyen la inmunidad, niños que no se pueden comunicar de manera apropiada y pacientes obesos que tienen un panículo adiposo más grueso y que van a dificultar identificar los puntos dolorosos. ¿Cuál sí es cierta de todas estas? En resumen, en los ancianos la forma típica de presentación de la enfermedad y el retraso en el diagnóstico conducen a más muertes que en los pacientes jóvenes, porque se atrasan a hacer diagnóstico en los abuelitos al sospechar de cosas raras y demás, entonces no hacemos diagnóstico precoz del dolor abdominal y retrasamos a veces y eso produce que hayan más muertes. ¿Listo? Entonces esta es la correcta. En una radiografía de abdomen en supino se ve el ligamento falciforme. ¿Cuál es el diagnóstico más probable? Ascitis, perforación intestinal, peritonitis, oclusión intestinal o hilo paralítico. Les recuerdo que en la radiografía, vean cuando se ve el ligamento falciforme ¿ya? Entonces en paciente ¿dónde está? En supino, quiere decir recostado, echadito. Entonces al recostarse, ¿qué va a pasar? El aire va para arriba siempre, ¿no es cierto? Y cuando usted vea ¿ya? Que se dibuja el ligamento falciforme en un paciente que se le saca una radiografía en echado, en supino, entonces el aire se va a ir arriba y el aire que va a hacer va a delimitar a ambos lados y va a dibujar el ligamento aquí, falciforme. Entonces, cuando usted tenga un neumoperitoneo abundante, el gas va a rodear el ligamento falciforme y lo va a delimitar de forma que se va a poder ver como una línea superpuesta en la parte media del hígado y paralela a la columna, y eso va a ser característico de una perforación intestinal. ¿Ya? Porque cuando usted ve neumoperitoneo, sospeche de una perforación intestinal o perforación de víscera hueca. ¿Ya? La respuesta correcta. ¿En cuál de las siguientes situaciones se aconseja intervención terapéutica? Sospecha de apendicitis aguda en las primeras 72 horas de evolución, masa pulsátil con compromiso hemodinámico, dolor en fusílica derecha y visualización de apendicolito en radiografía simple de abdomen, paciente con pentada de Reynolds. ¿En cuál de ustedes aconseja intervención terapéutica? ¿Qué es terapéutica? Para resolverlo, dar la terapia, darle resolución al problema. ¿Sospecha de apendicitis opera? Sí, no importa cuánto, opera. Masa pulsátil con compromiso hemodinámico. ¿Qué puede ser una masa pulsátil? Pues puede ser un aneurisma. ¿Hay compromiso hemodinámico? Bueno, ¿hay que operarlo? Sí. Ahora, otra cosa es que haya las condiciones de operarlo, ¿no? Pero hay que operarlo, porque si no, se va a morir. Dolor en fosa ilíaca derecha, y si se visualiza el apéndice golito en la radiografía simple de abdomen, que quiere decir que está obstruido el apéndice, y bueno, está haciendo apendicitis. ¿Hay que operar? Sí. Paciente con pentada de Reynolds, ¿hay que operar? ¿Qué es la pentada de Reynolds? ¿Recuerdan ustedes la pentada de Reynolds? Ahí está el aneurisma. Ya. Pentada de Reynolds, característica de colangitis. ¿Ya? La tríada de Charcot, y cuando se agregaba alteración de la conciencia y se agregaba también la presencia de hipotensión o shock, se denomina pentada de Reynolds. Entonces, tríada de Charcot, que es ictericia, dolor abdominal y fiebre, y si agregamos alteración mental o de la conciencia más hipotensión y shock, es una pentada de Reynolds. Estamos hablando de que una colangitis probablemente necesita tratamiento urgente y eso implica intervención terapéutica. Entonces aquí todas son correctas, chicos. Muchísimas gracias. Si tienen alguna pregunta, pueden hacerla ahora.